En la vida cristiana, pocas cosas son tan poderosas y significativas como las palabras que pronunciamos. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene un impacto, ya sea para edificar o para destruir, para bendecir o para maldecir. Es por esto que la Biblia nos exhorta a ser conscientes del poder que reside en nuestra lengua. No se trata simplemente de hablar por hablar, sino de entender que nuestras palabras tienen un peso espiritual que puede marcar la diferencia en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean. Proverbios 18 nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo subraya una verdad fundamental. Nuestras palabras tienen el poder de dar vida o de traer muerte. Esta realidad nos confronta con la necesidad de reflexionar profundamente sobre el tipo de palabras que estamos sembrando cada día. ¿Estamos utilizando nuestras palabras para construir, para animar, para fortalecer a los demás? ¿O estamos permitiendo que de nuestra boca salgan palabras que hieren, que derriban, que dividen? La lengua, aunque pequeña, tiene un impacto desproporcionado en nuestras vidas. Santiago compara la lengua con el timón de un barco o el freno de un caballo, instrumentos pequeños que, sin embargo, dirigen el rumbo de algo mucho más grande. De la misma manera, nuestras palabras pueden dirigir el curso de nuestras vidas. Pueden ser un reflejo de lo que hay en nuestro corazón, revelando nuestras verdaderas intenciones, nuestros miedos, nuestras alegrías y nuestra fe. Por eso, cuidar nuestras palabras es, en última instancia, cuidar nuestro corazón. Cuando entendemos que cada palabra que pronunciamos tiene el poder de dar vida o de causar muerte, nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos como cristianos. No es solo una cuestión de evitar palabras ofensivas o malintencionadas, sino de hacer un esfuerzo consciente por alinear nuestro lenguaje con los principios bíblicos. Esto significa que nuestras palabras deben ser siempre un reflejo del amor de Dios, de su verdad y de su gracia. Deben ser palabras que edifican, que construyen puentes, que traen esperanza y que apuntan siempre hacia Cristo. En la vida diaria, es fácil caer en la trampa de hablar sin pensar, de dejar que nuestras emociones o circunstancias dicten lo que decimos. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a algo más elevado. Estamos llamados a usar nuestras palabras con sabiduría, a ser intencionales en nuestro hablar. Esto no significa que debemos hablar menos, sino que debemos hablar mejor. Debemos ser conscientes de que cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de ser una semilla que crecerá y dará fruto en la vida de alguien más. Nuestras palabras son un reflejo directo de lo que hay en nuestro corazón. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12. Esto significa que si queremos que nuestras palabras sean edificantes, primero debemos cuidar lo que hay en nuestro corazón. Necesitamos llenar nuestro corazón con la palabra de Dios, con su amor, con su paz. Solo entonces, nuestras palabras serán un reflejo de su carácter y de su bondad. En este camino, es crucial que reconozcamos nuestras debilidades y pidamos a Dios que nos ayude a ser mejores administradores de nuestras palabras. A veces, puede ser necesario hacer una pausa antes de hablar, orar por sabiduría y discernimiento, y pedirle a Dios que ponga en nuestra boca las palabras correctas. Al hacer esto, no solo evitamos el daño que palabras precipitadas pueden causar, sino que también permitimos que Dios utilice nuestras palabras para su gloria. Por lo tanto, te invito a reflexionar sobre el poder de tus palabras. Pregúntate, ¿están mis palabras alineadas con la verdad de Dios? ¿Estoy usando mi lengua para edificar o para destruir? ¿Son mis palabras un reflejo del amor de Cristo? Que este sea un momento de introspección y de compromiso renovado para usar nuestras palabras como instrumentos de vida, de bendición y de edificación. Recuerda que tus palabras no solo tienen un impacto en el presente, sino que también tienen el poder de influir en el futuro. Cada palabra es una semilla que, tarde o temprano, dará fruto. Por lo tanto, elige hablar vida, elige hablar esperanza, elige hablar amor. Que tus palabras sean un faro de luz en medio de la oscuridad, y que a través de ellas otros puedan ver a Cristo reflejado en ti. A medida que avanzamos en este viaje de comprensión sobre el poder de las palabras, te animo a abrir tu corazón y permitir que Dios transforme tu lenguaje. No subestimes el poder que tienes al hablar, porque con cada palabra que pronuncias,
tienes la oportunidad de sembrar vida, de traer aliento y de glorificar a Dios en todo lo que haces. Y así, con este entendimiento, nos movemos al siguiente aspecto de nuestra reflexión, donde exploraremos cómo nuestras palabras pueden ser usadas para edificar y bendecir a los demás en nuestro caminar diario. El poder de las palabras es un tema que trasciende lo cotidiano y nos lleva a reflexionar profundamente sobre la influencia que nuestra lengua tiene, no solo en nuestras propias vidas, sino también en las vidas de quienes nos rodean. Santiago, en su epístola, nos ofrece una metáfora impactante que ilustra claramente esta realidad. Nos dice que la lengua, aunque es un miembro pequeño, puede compararse con un fuego que enciende un gran bosque. Este simple pero profundo ejemplo nos invita a considerar cuántas veces una palabra dicha sin pensar, un comentario impulsivo o una frase malintencionada ha tenido un impacto mucho mayor del que podríamos haber imaginado. Las palabras tienen un poder inherente que a menudo subestimamos. No son simplemente sonidos que pronunciamos o símbolos escritos en una página. Son portadoras de significado, de intención, de emoción y de poder espiritual. Con una sola palabra, podemos levantar a alguien que está caído o podemos derrumbar a alguien que está de pie. Nuestras palabras tienen la capacidad de construir puentes o de levantar muros, de sanar corazones o de infligir heridas profundas. Y lo más alarmante es que, una vez pronunciadas, nuestras palabras no pueden ser retiradas. Se despliegan en el mundo con una vida propia, impactando a quienes las escuchan, tal vez incluso mucho tiempo después de que fueron dichas. En la Biblia, vemos cómo las palabras han tenido consecuencias monumentales. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es un ejemplo claro de cómo las palabras pueden llevar a la caída y al pecado. En Génesis 3, el diablo, disfrazado como una serpiente, utiliza palabras astutas y engañosas para sembrar la duda en el corazón de Eva. Con una simple pregunta: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Inicia una cadena de eventos que culmina en la desobediencia y la caída de la humanidad. Esta historia no solo subraya el poder destructivo de la lengua, sino también la vulnerabilidad que todos tenemos ante las palabras, ya sean las que escuchamos o las que pronunciamos. Las palabras del diablo llevaron a la humanidad al pecado y la separación de Dios, y esto nos muestra que nuestras palabras pueden ser utilizadas tanto para el bien como para el mal. Nos recuerda que debemos ser conscientes del poder que poseemos cada vez que hablamos. A menudo, las palabras que pronunciamos sin pensar son las que más daño pueden hacer, tanto a nosotros mismos como a los demás. Es fácil dejarse llevar por las emociones del momento, pero debemos recordar que nuestras palabras tienen un impacto duradero. Un comentario hecho en un momento de ira o frustración puede causar una herida que tarde años en sanar, o puede destruir una relación que ha tardado años en construirse. Pero así como nuestras palabras pueden destruir, también tienen un tremendo poder para edificar. Podemos usar nuestras palabras para traer esperanza, para consolar, para animar y para mostrar amor. En Proverbios 16, leemos que panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Esto nos recuerda que nuestras palabras pueden ser un bálsamo sanador para aquellos que están sufriendo. Podemos utilizar nuestra lengua para levantar a aquellos que están caídos, para infundir valor en aquellos que están desanimados y para traer paz en medio de la tormenta. Este es el poder positivo de la lengua, un poder que todos debemos aprender a manejar con sabiduría y discernimiento. El desafío, por lo tanto, es ser intencionales en nuestras palabras. En lugar de permitir que nuestras emociones del momento dicten lo que decimos, debemos esforzarnos por hablar con sabiduría y amor. Debemos recordar que cada palabra que pronunciamos es una semilla y debemos preguntarnos qué tipo de fruto queremos que esa semilla produzca. Queremos que nuestras palabras produzcan vida, no muerte, que construyan, no destruyan, que edifiquen, no derriben. Esta es la responsabilidad que todos tenemos como cristianos, una responsabilidad que no debemos tomar a la ligera. El apóstol Santiago nos advierte del peligro de una lengua descontrolada y nos insta a dominarla. Este control no se logra de la noche a la mañana, sino que es el fruto de una vida sometida al Espíritu Santo, una vida que busca diariamente ser conformada a la imagen de Cristo.
Cuando permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras palabras, podemos estar seguros de que lo que decimos traerá vida y bendición, y no muerte y maldición. Ahora que hemos comprendido el poder inherente de nuestras palabras, es vital que reflexionemos sobre cómo podemos utilizar ese poder de manera positiva y edificante en nuestras vidas y en la de aquellos que nos rodean. La próxima reflexión nos guiará a entender cómo podemos usar nuestras palabras para edificar y no para destruir, y cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras sean siempre un reflejo del amor y la verdad de Dios. Las palabras que pronunciamos tienen un poder inmenso, un poder que puede ser usado para edificar o para destruir, para levantar o para derribar. Esta dualidad de la lengua nos coloca en una posición de gran responsabilidad, pues cada vez que hablamos, estamos eligiendo cómo usar ese poder. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos insta a ser conscientes de esta responsabilidad. En Efesios 4 nos dice: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Aquí Pablo no solo nos advierte contra las palabras destructivas, sino que también nos llama a un estándar más alto: usar nuestras palabras para edificar a los demás. Cuando hablamos de palabras que edifican, nos referimos a aquellas que construyen, que fortalecen, que inspiran y que elevan a quienes las escuchan. Son palabras que aportan valor, que infunden esperanza, que transmiten amor y que reflejan la verdad de Dios. Estas son las palabras que debemos esforzarnos por pronunciar cada día, porque son palabras que tienen el poder de transformar vidas. Consideremos por un momento el impacto de unas pocas palabras de aliento. Todos hemos experimentado momentos en los que una simple palabra de apoyo, un «tú puedes hacerlo», un «estoy contigo» o un «confío en ti», ha hecho una diferencia monumental en nuestra vida. Quizás estábamos en un punto bajo, dudando de nuestras capacidades, sintiéndonos solos o desanimados, y esas palabras llegaron en el momento justo para darnos la fuerza y el valor que necesitábamos para seguir adelante. Las palabras de aliento tienen ese poder. Pueden cambiar el curso de un día o incluso de una vida entera. Por otro lado, las palabras destructivas tienen un poder igualmente grande, pero en sentido contrario. Una palabra malintencionada, una crítica mordaz, un comentario insensible, puede causar heridas profundas que perduran por mucho tiempo. Muchas personas llevan consigo cicatrices emocionales causadas por palabras pronunciadas en un momento de ira, frustración o desprecio. Estas cicatrices pueden afectar su autoestima, su confianza e incluso su relación con los demás y con Dios. Por eso, Pablo nos advierte tan enfáticamente que evitemos que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Hablar de palabras corrompidas no se refiere solo a malas palabras o vulgaridades, aunque eso ciertamente está incluido. Se refiere a cualquier palabra que esté impregnada de negatividad, de desprecio, de burla o de crítica destructiva. Esas son las palabras que no edifican, que no traen gracia y que no glorifican a Dios. Son palabras que en lugar de construir, destruyen. En lugar de sanar, hieren. En lugar de unir, dividen. Y como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser diferentes, a ser luces en medio de la oscuridad, y eso incluye la manera en que usamos nuestras palabras. La responsabilidad que tenemos de usar nuestras palabras para edificar, animar y bendecir a los demás no es algo que podamos tomar a la ligera. Cada día nos encontramos con oportunidades para usar nuestras palabras de manera positiva o negativa. Podemos elegir ser portadores de vida, de esperanza y de amor, o podemos permitir que nuestra lengua sea un instrumento de dolor y destrucción. Y esa elección no solo afecta a los demás, sino que también nos afecta a nosotros mismos. Las palabras que pronunciamos tienen la capacidad de moldear nuestra realidad, de fortalecer o debilitar nuestra relación con Dios y con los demás. Un ejemplo práctico de esto puede ser visto en el poder de las palabras en el entorno familiar. Un padre que constantemente anima y apoya a sus hijos, que los elogia por sus esfuerzos y que les recuerda cuánto los ama, está construyendo una base sólida sobre la cual esos hijos crecerán confiados, seguros y con una autoestima saludable. En contraste, un padre que continuamente critica, que señala solo los errores
y que usa palabras duras o despectivas, está destruyendo esa misma base, dejando a sus hijos con inseguridades, temores y una baja autoestima. Este ejemplo se puede aplicar a cualquier relación en nuestras vidas, con amigos, compañeros de trabajo o incluso con desconocidos. Nuestras palabras tienen un impacto duradero. Las palabras que edifican pueden ser recordadas y apreciadas durante toda una vida, mientras que las palabras destructivas pueden causar un daño que tarda años en sanar, si es que alguna vez lo hace. Por eso, debemos ser diligentes en elegir nuestras palabras con cuidado, siempre buscando el bien de los demás y la gloria de Dios. No se trata solo de evitar decir cosas malas, sino de hacer un esfuerzo consciente por decir cosas buenas, por ser una fuente de ánimo, de apoyo, de consuelo y de edificación. Como seguidores de Cristo, debemos ser conocidos por nuestras palabras edificantes. Cuando hablamos, nuestras palabras deben ser como un bálsamo para los que están heridos, como un faro de esperanza para los que están perdidos, y como un reflejo del amor incondicional de Dios. Este es el estándar al que estamos llamados, y aunque es un desafío, es también una oportunidad maravillosa de ser instrumentos de Dios en la vida de los demás. A medida que reflexionamos sobre el poder de nuestras palabras, es importante que nos preguntemos si nuestras palabras están edificando o destruyendo, si están trayendo vida o causando muerte. Y si encontramos que nuestras palabras han causado daño, podemos pedir perdón, tanto a Dios como a aquellos a quienes hemos herido, y comprometernos a hacer un esfuerzo consciente por usar nuestras palabras de una manera que honre a Dios y bendiga a los demás. En el siguiente punto, continuaremos explorando cómo nuestras palabras están profundamente conectadas con el estado de nuestro corazón y cómo la transformación interna es esencial para que nuestras palabras sean un verdadero reflejo del amor y la gracia de Dios. El corazón, en la visión bíblica, no es solo el órgano que bombea sangre, sino el centro de nuestra voluntad, emociones, pensamientos y deseos. Es el lugar donde se forma nuestro carácter y desde donde se originan nuestras acciones y palabras. Jesús, en Lucas 6, nos revela una verdad fundamental. Nuestras palabras son el reflejo directo de lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de bondad, amor y pureza, nuestras palabras reflejarán esas cualidades. Pero si en nuestro corazón anidan resentimientos, amargura o maldad, esas mismas emociones encontrarán su camino hacia el exterior a través de nuestras palabras. La conexión entre el corazón y la boca es profunda e inquebrantable. No podemos separar lo que decimos de lo que somos internamente. Por eso, es imposible hablar de una lengua purificada si no comenzamos por un corazón transformado. No se trata solo de controlar lo que decimos en un esfuerzo superficial por evitar el mal, sino de permitir que Dios transforme lo más íntimo de nuestro ser para que, de esa abundancia de amor y verdad, fluyan palabras que edifiquen, alienten y bendigan. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, Él limpia y purifica cada rincón de nuestra vida interior. Esto no sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo de santificación, donde poco a poco nuestras motivaciones, pensamientos y deseos son alineados con los de Cristo. A medida que nuestro corazón se llena del Espíritu de Dios, nuestras palabras también cambian. Comenzamos a hablar con sabiduría, amor y compasión, porque nuestras palabras ya no están impulsadas por emociones descontroladas o por pensamientos negativos, sino por un corazón lleno de la gracia de Dios. Para que este proceso de transformación ocurra, es esencial que cultivemos una vida devocional activa y constante. La oración y la meditación en la palabra de Dios son los medios a través de los cuales el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón. Al orar, abrimos nuestro corazón a Dios, exponiendo nuestras debilidades, miedos y pecados, y permitiendo que Él nos moldee a su imagen. La oración no es solo un momento de petición, sino también de transformación, donde Dios puede revelar las áreas de nuestro corazón que necesitan ser purificadas. De igual manera, la meditación en la palabra de Dios actúa como un espejo que refleja la condición de nuestro corazón. A través de las Escrituras, Dios nos confronta con la verdad, mostrándonos cómo nuestras actitudes y palabras deben alinearse con su voluntad.
La Biblia nos da instrucciones claras sobre cómo debemos hablar y vivir, y al meditar en ella, permitimos que esas verdades penetren en nuestro corazón, renovando nuestra mente y transformando nuestras acciones. Es importante destacar que guardar el corazón no es un acto pasivo, sino una acción intencional y deliberada. Implica tomar decisiones conscientes de qué permitimos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. En un mundo lleno de ruido, distracciones y mensajes negativos, debemos ser diligentes en proteger nuestro corazón de influencias que puedan contaminarlo. Esto significa seleccionar cuidadosamente lo que vemos, leemos y escuchamos, asegurándonos de que todo lo que alimenta nuestro corazón sea bueno y puro. Además, guardar el corazón también significa lidiar con las raíces de amargura, resentimiento o dolor que puedan estar anidadas en lo profundo de nuestro ser. No podemos esperar que nuestras palabras sean puras, si en nuestro corazón todavía hay heridas no sanadas o pecados no confesados. Es por eso que debemos estar dispuestos a permitir que Dios trabaje en esas áreas, trayendo sanidad y liberación, para que de un corazón limpio puedan brotar palabras que glorifiquen su nombre. La transformación del corazón es una obra que solo Dios puede hacer, pero nosotros debemos cooperar con Él en ese proceso. Debemos estar dispuestos a rendirnos completamente a su voluntad, permitiendo que Él nos moldee y nos cambie desde adentro hacia afuera. Cuando hacemos esto, comenzamos a ver cómo nuestras palabras, una vez impulsadas por el egoísmo, la ira o el miedo, ahora se transforman en palabras llenas de amor, paz y gracia. El resultado de un corazón transformado es una vida que refleja la belleza de Cristo en cada palabra y acción. Es una vida que no solo busca evitar el mal, sino que se esfuerza por hacer el bien, por edificar a los demás, por ser una fuente constante de bendición. Y es en este contexto que nuestras palabras se convierten en herramientas poderosas que Dios puede usar para tocar, sanar y transformar las vidas de quienes nos rodean. Ahora que hemos entendido la importancia de guardar nuestro corazón para que nuestras palabras sean puras y edificantes, debemos reflexionar sobre cómo esta transformación interna no solo impacta nuestra manera de hablar, sino también cómo afecta la manera en que nos relacionamos con los demás. En el siguiente punto, exploraremos cómo nuestras palabras pueden ser un testimonio de fe y una expresión tangible del amor de Dios hacia aquellos con quienes interactuamos diariamente. El poder de la palabra de Dios en nuestros labios es un tema que resuena con una fuerza extraordinaria a lo largo de las Escrituras. La Biblia nos enseña que las palabras de Dios no son meros sonidos o frases vacías, sino que llevan consigo el poder creativo, transformador y redentor del mismo Dios. En Isaías 55, Dios mismo nos asegura que su palabra, una vez pronunciada, no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Este versículo nos revela un principio fundamental. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos liberando en el mundo el poder que tiene la capacidad de cambiar circunstancias, sanar corazones y traer a la existencia lo que antes no era. Cuando hablamos de declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas y nuestras situaciones, no estamos hablando de un simple acto de repetición mecánica. Se trata de un ejercicio de fe, donde nos alineamos con lo que Dios ya ha dicho y prometido en su palabra, creyendo que esas promesas son verdad y tienen el poder de manifestarse en nuestra realidad. Al hacerlo, no solo estamos afirmando nuestra fe, sino que estamos activando el poder divino para que opere en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Un ejemplo claro y poderoso de este principio lo encontramos en la vida de Jesús, específicamente en el relato de su tentación en el desierto. En Mateo 4, vemos cómo Jesús, después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, fue tentado por el diablo. En cada una de las tentaciones, Jesús no respondió con argumentos humanos o con su propia autoridad, aunque ciertamente la tenía. En lugar de eso, Jesús respondió con la palabra de Dios, citando las Escrituras. Con cada tentación su respuesta fue, escrito está. Y con cada declaración de la palabra, Jesús no solo resistió la tentación, sino que también derrotó al enemigo. Este pasaje es una enseñanza poderosa sobre cómo debemos enfrentar las batallas en nuestras propias vidas. Cuando el enemigo viene contra nosotros,
Cuando nos enfrentamos a desafíos, dudas o miedos, la respuesta más efectiva no es tratar de luchar con nuestras propias fuerzas o sabiduría, sino declarar la palabra de Dios. La Escritura tiene un poder inherente que trasciende las circunstancias temporales y toca lo eterno. Cuando declaramos la palabra de Dios, estamos trayendo la realidad del cielo a la tierra, estamos llamando a la existencia las promesas de Dios y estamos afirmando nuestra confianza en su soberanía y fidelidad. Pero declarar la palabra de Dios también tiene un efecto transformador en nuestro propio corazón y mente. Al proclamar las promesas de Dios, estamos renovando nuestra mente y alineando nuestros pensamientos con la verdad de Dios. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10. Al escuchar la palabra de Dios, ya sea al leerla, al escucharla predicada o al declararla nosotros mismos, nuestra fe se fortalece. Nuestros miedos y dudas comienzan a desvanecerse y nuestra confianza en Dios crece. Empezamos a ver nuestras circunstancias no desde la perspectiva limitada de lo que es visible, sino desde la perspectiva de lo que Dios ha dicho. Además, la palabra de Dios en nuestros labios tiene el poder de impactar a los demás. Cuando compartimos las Escrituras con aquellos que están luchando, desanimados o perdidos, estamos ofreciendo algo mucho más poderoso que simples palabras de consuelo humano. Estamos ofreciendo el poder de Dios que puede sanar, restaurar y guiar. Nuestras palabras pueden ser un instrumento para llevar la luz y la verdad de Dios a las vidas de los demás, para ayudarles a encontrar esperanza y dirección en medio de sus desafíos. Es importante recordar que declarar la palabra de Dios no es una fórmula mágica, ni es algo que hacemos con la intención de manipular a Dios para que haga lo que queremos. Más bien, es un acto de sumisión y confianza en que los planes de Dios son mejores que los nuestros y en que sus promesas son seguras. Al declarar la palabra de Dios, estamos diciendo: Señor, confío en lo que tú has dicho. Confío en que tus caminos son mejores y confío en que cumplirás tu palabra en mi vida según tu perfecta voluntad. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo la palabra de Dios cambia situaciones, derriba barreras y abre puertas. Desde la creación misma, donde Dios habló y el mundo fue formado, hasta las palabras de los profetas que trajeron arrepentimiento y avivamiento, la palabra de Dios ha sido el catalizador de grandes obras, y ese mismo poder está disponible para nosotros hoy. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos participando en ese poder, estamos alineándonos con el propósito de Dios y estamos permitiendo que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Mientras continuamos reflexionando sobre el poder de nuestras palabras, es crucial que recordemos la fuente de ese poder, la palabra de Dios. Al mantener su palabra en nuestros corazones y en nuestros labios, estamos equipados para enfrentar cualquier desafío, para resistir cualquier tentación y para ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Este poder no es algo que debemos tomar a la ligera, sino que debemos manejarlo con reverencia y responsabilidad, sabiendo que nuestras palabras tienen el poder de cambiar el curso de nuestra vida y la de los demás. En la siguiente reflexión, profundizaremos en cómo podemos integrar esta práctica en nuestra vida diaria, asegurándonos de que nuestras palabras reflejen siempre la verdad y el poder de Dios. Evitar el pecado de la murmuración y la calumnia es una de las luchas más significativas que enfrentamos en nuestra vida diaria. Santiago 4 nos exhorta con firmeza: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Este versículo nos revela la gravedad de la murmuración y la calumnia, no solo como actos de pecado, sino como acciones que socavan la unidad y el amor en la comunidad cristiana. Cuando nos permitimos caer en la trampa de hablar negativamente sobre los demás, estamos actuando en contra del propósito de Dios para nuestras relaciones y, en última instancia, estamos juzgando la ley misma, es decir, los principios divinos de amor y justicia. La murmuración y la calumnia son prácticas que fácilmente pueden infiltrarse en nuestras conversaciones diarias sin que nos demos cuenta de su impacto destructivo. Comienzan a menudo de manera sutil, con comentarios aparentemente inocentes o con la necesidad de desahogarnos sobre alguna situación frustrante. Sin embargo,
A medida que estas prácticas se normalizan, comienzan a envenenar nuestras relaciones, sembrando discordia y desconfianza. Lo que puede parecer una simple crítica o comentario negativo tiene el potencial de convertirse en un arma que hiere profundamente, divide familias, fractura amistades y destruye comunidades. En términos espirituales, la murmuración y la calumnia son reflejos de un corazón que no ha sido completamente transformado por el amor de Cristo. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a ser constructores de paz y a hablar siempre con gracia y verdad. Cuando optamos por murmurar o calumniar, estamos eligiendo el camino opuesto al que Jesús nos mostró. Estamos permitiendo que el orgullo, la envidia o la ira guíen nuestras palabras, en lugar de dejar que el Espíritu Santo nos inspire a hablar con amor y sabiduría. Es importante entender que la murmuración no solo daña a la persona de la que estamos hablando, sino que también afecta a quienes nos escuchan y a nosotros mismos. Al participar en conversaciones negativas, contaminamos nuestro corazón y nuestra mente, permitiendo que el resentimiento y la amargura arraiguen en nuestro interior. Además, alimentamos una cultura de negatividad que puede propagarse como un incendio, afectando a todos a nuestro alrededor. Es por eso que la Biblia es tan clara en su condena a estas prácticas. No solo nos advierte sobre el daño que causan, sino que nos llama a arrepentirnos y a buscar la reconciliación. Rechazar la murmuración y la calumnia requiere una decisión consciente de evaluar nuestras conversaciones diarias y de ser proactivos en mantener nuestro discurso puro y edificante. Esto significa estar atentos a nuestras palabras, ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, y recordar siempre que nuestras palabras tienen el poder de dar vida o de causar muerte. En lugar de ceder a la tentación de hablar mal de los demás, debemos comprometernos a orar por ellos, a buscar su bienestar y a actuar como agentes de reconciliación. Es en estos momentos de tentación cuando debemos recordar las enseñanzas de Jesús sobre el perdón, la gracia y la compasión. Él nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad, a reflejar su carácter en todo lo que hacemos y decimos. Esto incluye nuestras conversaciones más privadas y nuestras interacciones más públicas. Al permitir que el amor de Dios transforme nuestro corazón, nuestras palabras también comenzarán a reflejar ese cambio, y nuestras conversaciones se convertirán en fuentes de bendición en lugar de instrumentos de destrucción. En nuestra vida diaria, es crucial que hagamos un esfuerzo consciente por evitar cualquier forma de discurso negativo. Esto no solo implica abstenernos de hablar mal de los demás, sino también de rechazar cualquier pensamiento o actitud que nos lleve a criticar o juzgar injustamente a los demás. Debemos ser intencionales en cultivar un corazón lleno de amor, paciencia y comprensión, recordando que cada persona que encontramos es un ser creado a imagen de Dios y digno de respeto y dignidad. Este es un llamado a la reflexión. A medida que avanzamos en nuestra vida cristiana, debemos tomar tiempo para examinar nuestras palabras y nuestras actitudes. ¿Estamos contribuyendo a la unidad y al amor en nuestra comunidad? ¿O estamos permitiendo que nuestras palabras siembren discordia y división? La Biblia nos llama a ser hacedores de paz, a ser ejemplos de amor y gracia en un mundo que a menudo está lleno de críticas y juicios. Para cumplir con este llamado, debemos estar dispuestos a rendir nuestras palabras y nuestras conversaciones al control del Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe en cada palabra que pronunciamos. A medida que concluimos esta reflexión, es importante que llevemos todo esto en oración, pidiendo a Dios que nos dé la sabiduría y el autocontrol necesarios para usar nuestras palabras de una manera que honre su nombre y edifique a los demás. Oremos juntos. Señor, te pedimos que nos des sabiduría y autocontrol para que nuestras palabras siempre honren tu nombre y edifiquen a quienes nos rodean. Llena nuestro corazón de tu amor y gracia, y guía nuestra boca para que hablemos solo lo que sea bueno y justo. En el nombre de Jesús. Amén.